Gracias, Padre amado, bendito Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, amados hermanos. Pensé que estaba solo. Dije, Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Antes de comenzar quisiera darles gracias a los hermanos que estuvieron apoyándome en este viaje que fui a Ensenada. Gracias, hermanos. Y yo creo con todo mi corazón que en esta vez les llevamos suficiente alimento para todo el mes. Gracias a Dios, gracias a ustedes por su generosidad. Y quiero decirles que el domingo pasado que estuve allá, fueron 4 personas nuevas y 2 le entregaron su vida a Cristo. ¡Gloria a Dios! 2 personas que le entregaron su vida a Cristo. Me tocó con ellos y, hermanos, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios está haciendo cosas grandes. Amén. ¿Cuánto vale una alma para el Señor? Mucho. Costó la sangre de Cristo. Amén. Una alma costó la sangre de Cristo. Entonces, cuando una alma se entrega al Señor, hay fiesta en el reino de los cielos, hay gozo en el cielo. Amén. Con un alma que se entregue a Cristo. Fueron 2 almas para el Señor. Gloria a Dios. Y las otras 2 recibieron la palabra de Dios también. De que yo me gozo, hermanos, y está lejos para ir allá. Son 8 horas, son casi 4 horas para allá y 4 horas de regreso, y la cruzada, y que lo detienen a uno, y cuánta cosa, ¿no? Pero vale la pena. Amén. Vale la pena. Así que voy a seguir yendo. Y primero Dios, para el próximo 3 de marzo voy a estar saliendo otra vez para allá. Así que, mis hermanos, pues ahí está. Ore cada que vamos para allá, para que el Señor nos abra las puertas, porque siempre quieren ahí cobrarnos por lo que sacamos en la frontera. Pero de alguna manera Dios obra y Dios nos da victoria. Amén. Amén. Así que en esta preciosa tarde ya voy a estar compartiendo la palabra de Dios, y traigo un tema un poquito controversial. Es un tema que nuestro pastor no nos ha predicado aquí por mucho tiempo. Yo tengo aquí 5 años y nunca lo he escuchado que nos predique de esto, pero gloria a Dios, hoy vamos a mirar qué es lo que la palabra de Dios nos habla a través de este tema. Le he titulado La mayordomía del reino de Dios. Así que vamos a estar hablando de la mayordomía. ¿Quién sabe qué es un mayordomo? Yo fui mayordomo por 15 años en la última fábrica, en la última compañía donde trabajé. 15 años como mayordomo, a cargo de a veces 1, 2, 3, 20, a veces hasta 30 personas a mi cargo, que tenía que instruirles y enseñarles qué hacer. Y más que todo, proteger la economía de la empresa, tratar de hacer un buen trabajo, porque si la empresa prospera, usted también prospera. Donde usted trabaja, no es así. Y si la empresa se va de quiebra, pues usted también sale de ahí, porque ya no hay más empleo, se acaba el empleo. Así que el mayordomo tiene que cuidar de los ingresos de la compañía, tiene que hacer su trabajo, son muchas las funciones, pero también son muchas las bendiciones que tiene el mayordomo. Así que voy a ser breve, como siempre. Me gusta ser breve, 15 minutos, 20 minutos, para que no se me enfade, y nos vamos. Pero quiero pedirle algo, mi hermano. Quiero pedirle que abra su corazón a la palabra de Dios. Como le dije, hay mucha controversia en este tema. Entonces, abra su corazón y deje que el Espíritu Santo le revele, por favor. Que sea el Espíritu Santo que le revele lo que la palabra de Dios dice. Amén. Pocos amén, pero bien sinceros. Puedo escuchar la sinceridad en esos améns. Y me da gusto, hermano. Amén. Ahora un poquito más. Mayordomía. Mayordomía cristiana es la correcta administración de la vida en su totalidad. Escúcheme bien. Tiempo, capacidades, dones, talentos y riqueza. Encierra todas las áreas de nuestra vida. Entonces, en la mayordomía cristiana encierra cómo nosotros estamos administrando las cosas que Dios pone en nuestras manos. Los talentos que Dios pone en nuestras manos, las habilidades que Dios pone en nosotros, todas las bendiciones que Dios nos da, cómo estamos administrando esas bendiciones en el reino de Dios. Somos administradores
de los bienes del reino de los cielos. Y como administradores es importante analizar cómo estamos administrando los bienes que no son nuestros, son del Señor, porque nosotros mismos somos de Él. La palabra de Dios dice que Él nos compró a precio de sangre. Amén. Amén. Dice que éramos esclavos del pecado, pero vinimos a ser siervos de la justicia. ¿Se dice así la palabra de Dios? Entonces vinimos a ser siervos de la justicia. Entonces somos siervos de Dios. Y un siervo, ¿qué es lo que puede reclamar? Todo es del Señor. No podemos reclamar y decir esto es mío. ¿Sabe que uno sí quiso reclamar y dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué? Con mi poder yo hice, yo edifiqué. Y en ese momento le vino el juicio de Dios. Porque todo lo que tenemos, hermano, lo hemos recibido. Todo. Desde que recibimos la salvación, ya tenemos un dueño, que es Cristo. Es el dueño de nosotros y dueño de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestra economía, dueño de todos nosotros. Somos de Él. ¿Cuántos son de Cristo? Entonces Él es el dueño. La palabra mayordomo significa administrador. Es una persona encargada de la administración de alguna empresa, de algún reino, y en este caso, de la empresa del reino de Dios. Así que de eso vamos a estar hablando. Y antes de comenzar quisiera primero darle algunos fundamentos que debemos considerar. Esto es para que consideremos solamente. Y el primero lo voy a encontrar en segunda carta a los Corintios capítulo 8 y versículo 9. Traía todas las escrituras para el PowerPoint, pero la computadora no quiere mi flash drive. No sé por qué. Dice que tiene virus. En el de la casa los tiene. No hay ningún problema, pero aquí no quiere. Así que busque la escritura. Segunda de Corintios 8, 9. Recuerde, algunos fundamentos que debemos considerar antes de entrar al tema. Debemos tomar en cuenta estas cosas. Y dice la palabra de Dios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ya conocemos el amor de Dios, que siendo Él el todo, se hizo pobre por amor, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. ¿Dice así la palabra de Dios? Entonces, con su pobreza, Él tuvo que venir y hacerse un hombre como nosotros, para que a través de el hacerse hombre como nosotros pudiéramos tener la riqueza de la vida eterna. Eso no lo podíamos lograr por nosotros mismos. Eso lo tuvo que hacer Dios por nosotros, porque por nosotros mismos no alcanzamos a lograrlo. Quizás alguien diga: yo puedo cumplir todos los mandamientos del Señor y tener vida eterna. Nadie puede cumplir los mandamientos del Señor. Nadie puede, que sea una persona común y corriente, nadie puede lograr por sí mismo cumplir los mandamientos de Dios. Entonces tuvo que venir Jesús a la tierra y hacerse pobre y cumplir los mandamientos, para que nosotros fuéramos enriquecidos y tuviéramos nosotros la vida eterna. Y junto con la vida eterna, muchas más bendiciones. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Número 2. Dios nos ha dado todo en abundancia para disfrutarlo. Primera de Timoteo 6, 17. Vaya conmigo, Primera de Timoteo 6, 17. Quiero que analice las escrituras que estamos mirando. Quiero que las lea conmigo. Quiero que abramos nuestro corazón para ver qué es lo que la palabra de Dios nos está enseñando en esta tarde. Primera de Timoteo 6, 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Dios nos da todas las cosas en abundancia, dice. ¿Sí dice así? Para que las disfrutemos. Entonces, si usted tiene algo, disfrútelo. Para eso se lo dio Dios. ¿Sí? Tiene un carro, disfrútelo. No es pecado que usted tenga un buen carro. No es pecado. Lo que Dios le dio, disfrútelo. Que nadie venga y le diga, uy, ¿qué carro traes? ¿De dónde estás robando tu dinero? No, no, no. Dios me lo dio. Por eso es que traigo ese carro, porque Dios me lo dio. ¿Sí me entiende? Y número 3, esto es importante, el dinero en sí no es pecado. Lo que es pecado es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron transpuestos de muchos dolores. Entonces, el que yo tenga algo no es pecado. Pecado es si yo comienzo a amar al dinero antes que amar a Dios. Si comienzo a amar las cosas de aquí terrenales antes de amar a Dios. Cuando me empiezo a desviar y empiezo a amar más al dinero que a Dios, ahí es donde viene el problema. Ahí es donde comienza ya el problema. ¿Por qué? Porque estoy dejando a un lado a Dios y estoy buscando el dinero. ¿Sí me entiende? Entonces, tener dinero no es pecado, no es malo. Si Dios se lo da, qué bueno, gloria a Dios. Ahora, lo que sí es malo, ¿cómo se obtiene el dinero a veces? ¿Qué es lo que le voy a decir? El mundo usa varias cosas para prosperar. Dije el mundo, no el cristiano, no el hijo de Dios. El mundo usa varias cosas para prosperar, y una de ellas es las trampas, las mentiras, las exageraciones. Cuando se comienzan a usar las trampas o las mentiras para conseguir lo que uno quiere, entonces sí hay pecado. Amén. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo para agradar a Dios, lo está haciendo para enriquecerse. Entonces, si está usando trampas para obtener lo que quiere, si está usando mentiras para obtener lo que quiere, ahí es donde empieza la raíz del mal. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo de la manera que agrade a Dios. Está usando trampas, mentiras. Hay mucha gente que miente para tener lo que quiere tener, y ahí es donde empieza el pecado, en la mentira. Nosotros teníamos una casa en la ciudad de Paris y la estábamos rentando, y la mujer, el gobierno se la pagaba con el Section 8. Y ella decía que vivía sola, y cada que yo iba por la renta, ahí estaba un hombre en la casa. Entonces es mentira que vivía sola. Pero si ella decía que tenía un marido en la casa, no iba a recibir la ayuda del gobierno. Entonces, el mundo usa las mentiras para poder prosperar. Número 2, el engaño, dinero rápido. La lotería, por ejemplo, es algo que quiere uno enriquecerse de la noche a la mañana. Estamos hablando de las personas que no conocen a Dios, de las personas que no conocen a Cristo, que nunca le han entregado su vida a Cristo. Entonces compran el boleto de lotería porque quieren ganar y pegarle al gordo y hacerse ricos de la noche a la mañana. Eso no le agrada a Dios. Eso no es de Dios. El que usted sea tentado a comprarlo no es pecado. Pero cuando ya saca el billete y va y quiere un boleto de lotería porque me voy a hacer millonario, entonces ahí empieza el pecado. Nadie dice amén. Yo creo que me quedé solo, güey. Santo Dios, ayúdame, Señor. Número 3, esto es importantísimo, mi hermano. El trabajo duro, doble turno. Trabajar 16 horas al día por querer conseguir, por querer lograr algo que quiere, por querer tener el mejor carro, el último modelo, más que el hermano, más que el otro. Eso es pan de dolores, le llama la palabra de Dios. A mí se me ha ofrecido en varias ocasiones que me quede a trabajar tiempo extra en la compañía, pero son doble turno. No lo acepto. Me han ofrecido que puedo trabajar los fines de semana, on-call le llaman,
buen dinero, sí, es muy buen dinero, pero no, eso me va a privar de venir a la iglesia, me va a privar de venir a buscar a Dios. Entonces, eso no es de parte de Dios, y eso es aflicción, eso es pan de dolores. Salmo 127, 1 y 2. Búsquelo en su Biblia. Salmo 127. Quiero que subrayen en su Biblia ese salmo. Dice el versículo 1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Eso gracias a Dios que no lo hace el Hijo de Dios. Solo hacen los que no conocen a Dios. Pero es importante que analicemos estas escrituras. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Entonces, ¿cómo puedo yo tener en abundancia? ¿Cómo puedo yo tener la bendición de Dios? Entonces, si no es jugando a la lotería, si no es mintiendo, si no es con un doble turno en el trabajo, ¿cómo yo puedo prosperar? La palabra de Dios dice que la bendición de Dios es la que prospera. La bendición de Dios, y no añade tristezas. Pero es la bendición de Dios. Cuando en todo lo que usted hace hay bendición de Dios, usted va a ver que hay progreso, que hay avance. Usted va a ver la mano de Dios en sus cosas, cuando usted está agradando a Dios realmente. ¿Está conmigo? Entonces, si Jehová no edificare, en vano trabajan los edificadores. ¿De qué sirve que yo me levante temprano y me vaya bien noche a dormir si Dios no está ahí en lo que yo estoy haciendo? De nada va a servir. La palabra de Dios es clara. Si Dios no vela, en vano vela la guardia. Si Dios no es el que bendice, es en vano. Todo lo que yo me esté esforzando va a ser en vano, porque primero tiene que estar la bendición de Dios en lo que yo estoy haciendo para poder ver la prosperidad. Espero que me esté entendiendo. En vano trabajan los edificadores, los que edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 128, ahí cerquita, Salmo 128. Ahora aquí, si es el Hijo de Dios, aquí sí es el temeroso de Dios, aquí sí es el buen mayordomo. Salmo 128, 1 al 3 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué es bienaventurado? Que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cuántos quieren la bendición del Salmo 128? Temer a Dios. Temer a Dios. Pero ¿qué es lo que implica temer a Dios? He ahí la gran pregunta: ¿qué implica temer a Dios? Yo quiero la bendición de Jehová, yo quiero la bendición de Dios, pero tengo que temer a Dios. ¿Qué implica temer a Dios? Es una buena pregunta, amén. Bueno, hablando de estos fundamentos, sabiendo que no es por mentiras las cosas, sabiendo que no es por lotería, sabiendo que no es por levantarse de madrugada y trabajar 15, 20 horas, entonces ¿cómo puedo yo obtener la bendición de Dios? Temiendo a Dios. Vaya conmigo a Malaquías 3. Malaquías capítulo 3, ¿ya lo tiene?
veo Biblias moviéndose por ningún lado. ¿Qué pasó? Malaquías capítulo 3. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Qué es robar para usted? Tomar algo que no le pertenece. Eso es robar, tomar algo que no es suyo. Usted viene y se lleva esto que yo pongo aquí y me lo va a robar porque no es suyo, es mío. Eso es robar. Usted viene y le pone en la bolsa y se va. Está robando. Está tomando lo que no es suyo. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Cómo puede alguien robarle a Dios? Dios está en los cielos, nosotros acá en la tierra. Dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice. Y malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Qué? A ver, ahí, no. Vamos a leerlo nuevamente. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento, ¿dónde? Entonces, hay alguna razón por eso, ¿verdad? Para que haya alimento en su casa, dice, para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, sino que abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué es sobreabundar? Que hay abundancia. ¿Sabe? En tiempos antiguos tenían graneros grandísimos donde guardaban el trigo, y en una parte de abajo le hacían una puertita donde se abría para llenar el saco, la bolsa de trigo, y cuando le abrían a la puertita llave, y paraba de salir el trigo. Aquí dice sobreabunde. O sea que la bolsita la pone usted ahí abajo, se va a llenar y va a seguir saliendo el trigo, va a seguir saliendo el trigo, va a seguir saliendo el trigo, y la bolsa va a estar llena. Eso es lo que dice. Eso es lo que quiere decir. Dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. De vuestra vida en el campo será ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice ¿quién? ¿Es Dios hombre para mentir o no? Dios no es hombre para que mienta. Si Dios dice que va a abrir las ventanas de los cielos, entonces Él va a abrir las ventanas de los cielos. Le voy a contar un testimonio personal. Hace años, mi esposa está aquí que no me deja mentir. Yo ya estaba dando mis diezmos y recibí mis impuestos, y era bastante dinero. Dije, no, de esto no voy a dar los diezmos. Eran, no sé, como $6,000. Y dije, no, de aquí no voy a dar los diezmos. Los puse en el banco. El próximo mes estaba pidiendo prestado para pagar la renta. Y dije, el banco cometió un error. Y estuve mirando por un lado y por otro, no encontré ningún error. Pero tuve que ir con mi hermano y le dije, préstame $1,000 para pagar mi renta porque no tengo. Cosa que yo nunca pedía prestado. Y en esta ocasión pedí prestado y busqué. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? ¿Qué fue lo que sucedió? No pude encontrarlo. No pude encontrar ningún error en el banco. No pude encontrar a dónde gastamos el dinero. No supe lo que pasó. Y dije, Señor, de aquí en adelante tú vas a ser primero. Antes que yo toque un centavo, tú vas a ser primero. Amén. Y de ahí en adelante comenzamos mi esposa y yo. Primero es Dios. Primero es Dios. Primero es Dios. Y si al final del mes no tengo que comer, entonces Dios me está fallando. Porque Él dijo, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces Él me está fallando. ¿Sabe por qué muchas veces no diezmamos? Porque no creemos
que Dios realmente nos va a bendecir. Porque hacemos cuentas con nuestras matemáticas y decimos, si doy 100, me quedan 900 voy a pagar este bill, no me alcanza, no puedo. Si esta mujer viuda hubiera pensado de esa manera cuando el profeta le dijo, prepárame primero a mí de comer y luego preparas para ti. Le dijo, pero voy a preparar la última torta, no tengo más y nos vamos a morir mi hijo y yo. Pero le dijo, no, espérate, Dios dice que no se acabará la harina ni el aceite, prepárame a mí primero ese pan. Y esta mujer fue y le preparó el pan al profeta y se lo llevó. Cuando regresó, ahí estaba la harina y ahí estaba el aceite. Hizo su torta, comió, en la mañana se levantó y ahí estaba la harina y ahí estaba el aceite. Le creyó a Dios y Dios la bendijo. Te voy a decir otro que le creyó a Dios. Cuando tenían 3 días el Señor Jesús predicando allá en el cerro, dice, tengo compasión de la gente porque tienen 3 días siguiéndome y no han comido y me siento mal, dice, enviarlos a sus casas, no sea que se desmayen por el camino, vamos a darles de comer. Y dicen los discípulos, pues no tenemos nada aquí, nomás está un chamaquito aquí que tiene 3 pececitos y 5 panes, pero ¿qué es? Y ese niño los entregó. Comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y sobraron 12 canastas. Estamos hablando de un Dios poderoso. Estamos hablando de un Dios grande. Las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. Si Él dice abriré las ventanas de los cielos, es porque va a abrir las ventanas de los cielos. Yo le creo. Y dice, reprenderé al devorador por vosotros. ¿Cuál es el devorador? Los animales. ¿Cuántas cosas pueden pasar en su casa? Que se le descompone el carro, que se descompone la lavadora, que la plomería se le dañó, ¿cuántas cosas pueden pasarle en su vida? Pero Él dice, reprenderé al devorador. A ese que quiere devorar tus finanzas, lo voy a reprender. Esa es una promesa de Dios. Si Él no cumple sus promesas, entonces pues ¿a cuál Dios estamos sirviendo? Puse una nota aquí que dice, el hombre paga los impuestos porque es ciudadano del país y los impuestos le dan ciertas protecciones y ciertos derechos como ciudadano. ¿Sí es cierto? ¿Cuántos pagan impuestos? ¿Sí? Todos. Nadie puede decir, yo no voy a pagar los impuestos al gobierno a ver qué me hace. No, va a ir a la cárcel si no los paga. Así es el gobierno. Y se los quita a fuerzas. Son del gobierno. Este es mío. Jesús dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces nosotros, como ciudadanos del reino de los cielos, también tenemos nuestro tributo que dar. Es el diezmo. ¿Por qué tengo que diezmar? Una pregunta muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que hacerlo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Será que Dios necesita dinero? ¿Qué no necesita nuestro dinero? Todo es de Él. Él hizo el cielo y la tierra. Él no necesita de nuestro dinero. El oro y la plata, todo le pertenece a Él. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Número 1, porque para Dios el diezmo es consagrado a Él. Levítico 27:30. No veo Biblias. Levítico 27:30. Quiero que lo marque en su Biblia. Quiero que lo marque ahí con un lapicito por debajo, márquele, o con un highlighter o algo, pero márquelo. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿De quién es el diezmo? De Jehová es cosa dedicada a Jehová. Yo no quiero agarrar lo que es dedicado a Jehová.
Yo no quiero poner mis manos en lo que es dedicado a Jehová. Consagrado a Jehová es. Número 2, Deuteronomio 14:22. Para aprender a temer a Dios. What did he say? Deuteronomio, okay? 14, 22 y 23. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. Y el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas, de tu ganado, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, cuando yo diezmo, yo estoy aprendiendo a tener temor de Dios. Y al principio hablamos del temor de Dios. El que teme a Jehová, ¿qué? ¿Se recuerdan el salmo que leímos? Del que teme a Jehová. Entonces, el que yo dé mis diezmos es que estoy aprendiendo a temer a Dios. No se escucha ningún amén. Me dejan solo. Les voy a hacer preguntas al final. Número 3. Porque es un mandamiento de Dios y es para el sostén del siervo de Dios. Primera de Corintios 9, 13 y 14. Oh my God. Primera de Corintios, ¿qué? 9, versículos 13 y 14. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también, léame el 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Quién les ordenó? ¿Qué les ordenó? Que vivan del Evangelio. Quiere decir que si yo diezmo y se le da un cheque al pastor, eso es aprobado por Dios, eso es lo que Dios quiere que se haga. ¿Pero sabe por qué el pastor está trabajando? ¿Sabe por qué tiene que ir a trabajar? A mí me gustaría que el pastor no trabajara secularmente y tuviera más tiempo para preparar el alimento espiritual, que tuviera más tiempo para visitar a los enfermos, para visitar a los desanimados, para meterse a la oración. Pero tiene que ir a trabajar 8 horas, 12 horas y preparar 2 mensajes por semana. Porque yo no diezmo. Perdóname, pastor. Vamos a ver el diezmo en el Nuevo Testamento. Mateo 23, 23. No. Mateo 23, 23 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis. Está diciendo, tienen que seguir diezmando, pero tienen que practicar la misericordia. ¿Qué más? La misericordia, la fe y la justicia. Les faltaba algo, estaban haciendo algo, pero les faltaban otras cosas que hacer. Ahora alguien me puede decir: sí, pero eso fue dicho a los escribas y a los fariseos hipócritas, no a nosotros. Bueno, yo diré, entonces también fue dicho a ellos que practicaran la justicia, la misericordia y la fe. Entonces yo no tengo que practicar la misericordia y la justicia y la fe, porque fue dicho para los fariseos. No fue dicho para mí. Dejo de practicar la fe, entonces ¿a dónde voy? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí me entiendes? Dios es bueno.
Gloria a Dios. Para entender esto, debemos preguntarnos una pregunta. ¿En qué dispensación se originó el diezmo? En el antiguo. En las Escrituras podemos encontrar que el diezmo se menciona por primera vez en Génesis capítulo 14, versículo 20. I'm glad you mentioned that because I'm going to ask him that. Léalo conmigo, Génesis 14, 20. Abraham fue el padre de Israel, o fue el padre de toda la nación de Israel. A él no se le había dado la ley del diezmo. Más de 400 años después de Abraham fue que Dios le dio a Moisés los mandamientos. Más de 400 años después. No, he did not give it to him. Entonces, ¿por qué Abraham diezmó? Si Dios no le había dicho que diezmara. Cuando el sacerdote Melquisedec se acerca a él y empieza a bendecir a Dios, bendito sea el Dios de Abraham. Pero le dice algo bien importante, que el Dios de Abraham fue el que le dio la victoria. Amén. Y Abraham le dio los diezmos. Nadie se lo pidió. Del botín. Él se lo dio porque reconoció en su corazón que Dios le había dado la victoria. Génesis. ¿Cuántos pueden reconocer en su corazón que Dios les ha dado lo que tienen? ¿Sí me entiendes? Todo lo que yo tengo, Dios me lo ha dado. Dios me dio mi casa pagada, no debo ni un 5. Entonces Dios se ascensiona. La disfruto porque Dios me la dio. Porque Dios es bueno. Entonces esto nos muestra que el Dios nace de un corazón agradecido, de un corazón que reconoce que la victoria viene de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Amén. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 7. Ya estoy terminando. Hebreos capítulo 7. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Dios te ama. ¿Lo tiene Hebreos 7? Versículo 5 al 8. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Lo acaba de leer en Génesis. Versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Quiero que subrayen el versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Quiere decir que había alguien recibiendo los diezmos, ¿verdad? Eso dice ahí, que había hombres recibiendo los diezmos. Esta es la carta a los Hebreos, mucho después que Cristo ya había muerto y resucitado y ascendido a los cielos. Está hablando a la iglesia de este tiempo. Se refiere a los sacerdotes, a los hijos de Leví. The temple was still raised. ¿Sí leyeron conmigo o no? Y aquí ciertamente reciben en tiempo presente los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Para terminar, bueno, antes de terminar, quiero que lea conmigo Juan capítulo 15.
versículo 10. Juan 15, 10. Y dice, si guardareis mis mandamientos, hablando Jesús, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Guardaba los mandamientos del Padre. Entonces Jesús diezmaba. Es decir, ¿no dice la Biblia? Ahí dice que guardaba los mandamientos. Conociendo los fariseos y los escribas y todos los feos, ¿usted cree que no le hubieran echado la mano a Jesús si lo hubieran visto que no estaba diezmando? No diezmaba. Si lo querían matar, lo querían buscar una ocasión para agarrarlo y llevarlo a los tribunales. ¿Usted cree que no haya sido eso una buena razón para ellos? Este no está obedeciendo los mandamientos que Moisés nos escribió, así que vámonos a llevárnoslo. No está diezmando Jesús. No. Y digo, si Jesús siendo Dios diezmó, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para oponerme a Él? A lo que dice la palabra de Dios. ¿Están enojados conmigo? Los veo muy serios. La última escritura, ahora sí. Mateo 25, del 14 en adelante. Mateo 25, 14. Del 14 en adelante. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Llamó a quiénes? A sus siervos. ¿Y les qué? Les entregó sus bienes. ¿Y qué dice? A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Quiere decir que a cada uno miró qué tanta capacidad tenía para ministrar sus bienes. Entonces a cada quien le dio conforme a su capacidad. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 talento, conforme a su capacidad a cada uno. A mí yo creo que me dio la mitad de 1 talento. No tengo talento para nada. Para estar lento sí tengo talento. Dice el 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero había uno que recibió 1 solo talento y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto habías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. En esta tarde yo traje el talento y lo estoy poniendo en los banqueros. Lo pongo en los banqueros. Usted es responsable de lo que usted haga. Póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios.
Amado Dios, gracias. Señor, he expuesto tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea el que nos revele. Que tu Santo Espíritu sea el que nos enseñe y nos guíe, Señor. En esta mañana, Padre, tú eres el único que puede tocar nuestro corazón. Tú eres el único que puede entrar a lo más secreto de nuestra vida y revelarnos y enseñarnos e instruirnos, Señor. En esta mañana te lo pedimos, Señor, hazlo. Necesitamos conocer tu verdad en lo más profundo para poder obedecerla y hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. No lo que nosotros queremos, Señor, sino lo que tú quieres que hagamos. Revélanos a cada uno en esta mañana. Que tu palabra sea revelada con revelación.